Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hemos estado en unos días muy interesantes en Arequipa por el tema del Jai Festival. Ha estado Mario Vargas Llosa, uno de los adalides del liberalismo en el mundo. En el llamado de la tribu, él hace pues un repaso por los que fueron los autores que lo llevaron hacia su pensamiento liberal. Él había empezado por el lado de las izquierdas y termina total y completamente convencido que el liberalismo es lo que puede hacer que nuestro mundo sea más civilizado, que los hombres podamos estar cerca de realizarnos. En el liberalismo, por ejemplo, se detesta lo que es la planificación, aquello que hizo, por ejemplo, que la Unión Soviética se cayera, lo que estuvo muy marcado aquí durante el gobierno militar. Pero la planificación es mala. No lo sé, no lo sabemos. Parece que la planificación es importantísimo desde los negocios hasta el manejo de un país. Y hoy día vamos a hablar de economía en el programa y tengo el honor de tener a Alejandro Indacochea, un fundador de Centrum, la escuela de negocios más importante que hay en el Perú. Muchos piensan que es la mejor de Sudamérica. Y además él es un analista económico que está aquí por un evento académico y que ha tenido la buena fe de venir a este programa para explicarnos un poco de la economía. Así es que le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, la verdad es que la economía en el Perú es una cosa bastante compleja. Por ejemplo, yo no entiendo. Tenemos una crisis política que no ha empezado ahorita, sino que ha empezado desde el año pasado y no termina hasta ahora. Tenemos una atroz crisis judicial, a lo que se suma que ahora tenemos 500.000 más de habitantes venidos de Venezuela y sin embargo muchos piensan que nuestra economía sigue fuerte, que podemos resistir. ¿Cuál es la realidad de la economía en este momento del país? Mira, la realidad es que el Perú es un país privilegiado. Realmente, digamos, a pesar de toda la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el precio del cobre todavía se mantiene elevado. Entonces, concretamente, este año y el próximo año se esperan 12.000 millones de dólares de inversión en minería. Y minería arrastra todo el conjunto. ¿Eso qué significa? Que este año vamos a crecer alrededor de un 3.8, 3.9, no creo que lleguemos al 4, y el próximo año vamos a superar el 4%. Pero a mi opinión es un desperdicio histórico. ¿Por qué es un desperdicio histórico? Porque Perú ha sido, es y va a seguir siendo un país minero. Y el mundo nos favorece. China demanda minerales. China tiene 1.500 millones de habitantes que tiene que seguir creciendo. Entonces tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad en los años que vienen. He leído un artículo suyo donde usted establece precisamente que podríamos perder esto como perdimos la época del guano, que en estos momentos el cobre es importante, pero puede ser reemplazado muy pronto en el futuro, nuevas tecnologías, y que eso nos pondría nuevamente en las condiciones de la época del boom guanero. Mira, no me gusta dar malas noticias, pero hoy día en el mundo el grafeno ya es una realidad. ¿Qué es el grafeno? El grafeno es un material sintético que es 60 veces mejor conductor que el cobre y como 80 veces más resistente que el acero. Con lo cual, bajando su costo y produciendo ese material sintético, podríamos quedarnos en un 2025-2030 con piedras bajo tierra, con todas nuestras minas de cobre, los derechos, las licencias sociales, pero se repetiría la historia del guano o el salitre, lo que Basadre llamaba las bonanzas efímeras del país. ¿Cuánto tiempo estima usted que podríamos tener esta ventaja de oportunidades con nuestro cobre, con nuestra minería? Yo creo que tenemos para un horizonte a un 2025, un 2030. La estrategia que debería, no es mucho, pero deberíamos tener como estrategia como país, concertar para explotar al máximo. Un país no es rico por las piedras, un país es rico porque esas piedras que portemos
las podamos colocar en desarrollo, en capital humano. O sea, es una tontería dejar Tía María sin explotar, porque pronto eso no nos va a servir de nada, en 20 años. Y puede pasar a la historia, en 15, 20 años. Entonces, eso hay que explicarle al país, hay que explicarle a las comunidades, lógicamente respetando el medio ambiente, con una minería moderna, adecuada, pero tenemos que replantear nuestro esquema. El mundo no nos espera, el mundo nos va a dejar el carro de la historia si no aprovechamos esto. El asunto, la economía es un poco enrevesada y tiene muchas teorías, no es una ciencia exacta, es todo un problema, ¿no es cierto? Hace unos años se puso, por lo menos durante un breve tiempo, de moda el decir desde organismos multilaterales que los países productores de materia prima podían vivir y podrían vivir muy bien, ponían el ejemplo de Australia y lo querían de alguna manera extrapolar al Perú. Pero este es el siglo XXI y en el siglo XXI el poder se tiene por los conocimientos y por la tecnología, cosa que no tenemos. Ya no es materia prima, ya no es mano de obra barata. El mundo ha cambiado, es el conocimiento. Ahí está verdaderamente la riqueza. Los países que puedan generar, digamos, riqueza a partir de ese intangible, de ese conocimiento, digamos, que genere la población. Y eso es importante tenerlo en claro. Mira el mundo cómo ha cambiado. El mundo cambia radicalmente. Ya el cambio no es lineal, el cambio es exponencial. Me explico mejor. El cambio lineal es gradual. El cambio exponencial ocurre de un día para otro. ¿Recuerdas tú con el famoso BlackBerry? Sí. En una semana ya no servía. Sí. Entonces, hoy día el mundo ha cambiado. Tenemos, Easy Taxi no tiene un solo vehículo. Spotify produce música sin necesidad de hacer canciones. Alibaba, AliExpress no tiene inventarios. B2B es la compañía más grande en hospedaje a nivel mundial y no tiene un bien inmueble. Y con las criptomonedas tenemos máquinas que están produciendo dinero que no sabemos cómo se maneja, que será en algún lugar conectado a una computadora, ¿no es cierto? O sea, las cosas... Y viene un cambio, pero impresionante. Miren el campo educativo, que es el que más me preocupa. La educación lo que hace es más dar información. Información era en mi época. Fotocopias, libros. Hoy día información es lo que más hay. Lo que tiene que dar la educación es competencias, generar nuevas actitudes. Mira, este mundo del futuro va a implicar que los títulos universitarios tengan una fecha de vencimiento. No te pueden dar un título de por vida. El que hable es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería hace 40 años. ¿Tiene motivo mantenerme un título de ingeniero mecánico alguien que no ha visto en ese periodo un libro de ingeniería? No. Además, escuché a la presidenta de Harvard, por ejemplo, decir en una reunión de bienvenida a los nuevos estudiantes que en Harvard no se transfieren conocimientos, sino se enseña a pensar. Eso es importantísimo en el mundo de ahora. Pensamiento crítico, competencias nuevas. Una amiga me preguntaba y me dice, ¿qué carrera deben estudiar mis hijos? Le digo, no qué carrera, qué competencias deben tener para el futuro. El cambio que viene es abismal. El Foro Económico Mundial estima que 1.500 millones de personas deben perder su empleo en los próximos 10 años. Adiós call centers. ¿Ya? Los estudios de abogados, ya no hay el precedente histórico, sino una máquina automáticamente te procesa y te entrega la información. Consultas médicas igual, con la telemedicina. Las carreras del futuro requieren otro tipo de competencias. ¿Qué me preocupa? Tenemos 153 universidades, más del doble de Francia. Casi el 60% de los estudiantes, que son alrededor de 650.000, están concentrados en 6 carreras. Derecho, más del 20%. Cada 9 horas tenemos un nuevo abogado en Perú. Estamos hablando de educación, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas. Tenemos que importar geólogos, ingenieros de minas, tenemos que traer gente de marketing digital, gente que sepa la parte ambiental, gente que maneje propiedad intelectual. No hay. Entonces mira la paradoja. En muchos de los casos tenemos un sistema totalmente obsoleto que lo que está haciendo es gestar carreras para el siglo XIX. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Alejandro Indacochea,
destacado analista económico. Cuando regresemos pretendo pasar a otro tema, el tema país, el tema Perú. Hemos caído en ranking de competitividad. ¿Qué es la competitividad en el siglo XXI y hacia dónde deberíamos apuntar? Lo toco tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sí, con Alberto Indacochea, analista, Alejandro Indacochea, analista económico. Bueno, hablemos un poco del Perú. Una de las noticias de hoy es que, bueno, el presidente de la República ha dicho que quiere subir 20 puestos al 2021 en el ranking de competitividad del Banco Mundial, en el que hemos caído al nivel de hace 13 años, puesto 68 de 190 países medidos. Durante 4 años consecutivos hemos venido retrocediendo. Pero cuando se habla de competitividad, para la mayor parte de los peruanos esto suena chino. ¿Qué es competitividad en el siglo XXI a nivel de país? Mira, la competitividad es la capacidad que tengo como país de poder colocar bienes y servicios en el mercado mundial que impliquen ingresos y mejore el nivel de vida de mi población. Entonces, ¿qué hace el Foro Económico Mundial? El Foro Económico Mundial hace un ranking de competitividad, donde te evalúa qué competencias tienes para desarrollarla. En el caso nuestro hemos venido cayendo en los últimos años. Ojalá se cumpla lo que diga lo que ha señalado el presidente Vizcarra. Pero te diría lo siguiente, que esa ruta para mejorar la competitividad son reformas de segunda generación. Son las reformas que nos quedamos a medio camino, reestructurales. Ya no es el corto plazo, ya no es gasto público para reconstrucción. El presidente tendría que tomar decisiones concretas sobre lo que implica una reforma laboral. Urge como país. Solamente 4 millones están adecuadamente empleados, 12 millones son informales. No hay empleo juvenil. El famoso empleo pulpín, que diría, a mi opinión, fue lo mejor que pudo hacer el gobierno de Humala. ¿Usted estaba de acuerdo con eso? Yo estaba de acuerdo, porque no iba dirigido al chico que protestó en la calle, al estudiante de la universidad que salía con su mochila y sus zapatillas. Ellos son privilegiados. El empleo pulpín iba para aquel en el pueblo joven que no tenía ninguna alternativa y solo le quedaba el pandillaje. Las empresas le iban a dar capacitación, el Estado iba a pagar salud, iba a generar una opción. Hoy día tenemos 200.000 jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y no les damos nada. Pero el asunto es que las cosas no suelen funcionar de esa manera en el Perú. Tendríamos que decir que nuestra clase empresarial no es precisamente una clase empresarial comprometida. Muchos dirían que nuestra clase empresarial no vive en el Perú, vive y piensa en Miami, y que no son liberales como suelen presentarse, sino que son mercantilistas. Mira, yo te diría que eso ha cambiado en ánimo de la verdad. En ánimo de la verdad, hoy día ya hablar de derecha e izquierda no tiene sentido. Eso era en la época de la Guerra Fría. Hoy día se confunden. Hoy día lo que interesa es, para mí, si beneficia o no beneficia al bien común, a la población. Ponle la etiqueta que quieras. Claro, pero no estamos hablando de izquierdas y derechas. Los empresarios, estamos hablando de mercantilismo, es decir, el tipo que se aprovecha del Estado, se aprovecha de los demás para ganar plata, y los liberales que sí quieren competir en un buen mercado, ayudar a avanzar en el país, hacer que las cosas funcionen mejor, ¿no es cierto? Ese mercantilismo existe en el país, no está fuera de discusión. Se tienen que hacer, evidentemente, cambios, se tienen que hacer reformas sobre ello. Pero hay que tener cuidado con los populismos. Mira, el populismo tiene varias características. La primera característica del populismo, buscan un culpable. Primero fue las transnacionales, después el imperialismo, la globalización, y ahora hay que buscar un nuevo culpable. Segundo, el Estado debe proveer todo. ¿Cómo se financia el Estado? No les interesa. Después generan un colapso mayor como sucede en Venezuela o en Bolivia. El problema viene a futuro. Y tercera característica, ellos hablan de un neoliberalismo, que hasta ahora yo no entiendo qué es neoliberalismo, no hay una definición académica, es una etiqueta con el cual se pone un estereotipo. Sí, neoliberalismo, que parece que es el equivalente, bueno, a un caviar, ¿no es cierto? En el otro lado, o sea, es una cosa... ¿Pero no sé. qué son esas etiquetas? Bueno, entonces son etiquetas que no se entienden. Al populismo hay que desenmascararlo. Ahora, yo tengo algunas preguntas.
mucho se ha hablado en el país que debe haber un manejo técnico de las cosas, manejo técnico de la economía, y había un gran desprestigio de la clase política, ¿no es cierto? Pero Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, a decir del propio Mario Vargas Llosa hace solo unos días en el High Festival, durante una entrevista, él sostiene que él pensaba que Pedro Pablo Kuczynski era la persona con mayor preparación para gobernar que había ocupado el Palacio de Pizarro. Y fue un fracaso. Y su gabinete de lujo, digamos que no hizo mucho por el país, ¿no? ¿O usted piensa lo contrario? Mira, Mario Vargas Llosa es el peruano más conocido en el mundo. Sus obras las ves en chino, en hindú, donde tú llegues hablan de Vargas Llosa. Políticamente tengo mis reticencias con Mario. En muchos casos me lleva a pensar que si él aconseja en una dirección hay que actuar en lo contrario. Ya con el respeto que merece el Pero usted premio también Nobel. me imagino que pensó que Pedro Pablo Kuczynski iba a hacer las cosas bien. Era el gurú de la economía peruana, ¿no? Él salía a decir qué cosas se tenían que hacer, Mira, hacia dónde se tenía que apuntar. Tenía una columna de opinión en radioprogramas del Perú al pie del cañón donde daba recomendaciones a todos los gobiernos, de aquí y de América Latina, ¿no? El Economist lo resaltó como una de las sorpresas como un presidente latinoamericano. Lamentablemente nos defraudó. Se tiene que tener autoridad moral para hacer las cosas, para hacer el cambio. Independiente de la capacidad profesional. Era un mercantilista. La política uno tiene que llegar al servicio. La política no es deslenable como lo están haciendo ahora, que la traen a menos. Uno tiene que llegar para entrega, para una vocación de servicio a la sociedad, buscando un cambio distinto. Si uno no ha hecho eso a lo largo de su vida útil, no tiene la autoridad moral para poder emprender un cargo de esa magnitud. ¿Vizcarra la tiene? Yo creo que sí. Soy optimista. Sí me gustaría el presidente Vizcarra en el contexto actual varias cosas. Primero, tiene una oportunidad histórica. Un Congreso que se está desintegrando. Y es una oportunidad para él. Porque él debería llamar a un Congreso de Unidad Nacional. ¿No ves que sálvese quien pueda? Y ese Congreso de Unidad Nacional, concertar para el 2021. ¿Cómo? Quiero entender la idea. Como todo el mundo está saliendo alborotadamente del fujimorismo, de la izquierda, del partido que ganó las elecciones, la idea es que el presidente junte a esos congresistas bajo el criterio de buena voluntad para sacar el país adelante hasta el 2021. Un Congreso de Concertación Nacional. Es oportunidad de su liderazgo. Nunca se le ha presentado la situación más favorable. Bueno, va a tener lo que tener en ese contexto. Y plantear concretamente una agenda. Una agenda que vaya más allá del corto plazo, que plantee reforma laboral. Tenemos ¿Qué es lo que? A ver, enumeremos primero y luego entramos a los detalles. Una reforma laboral, reformas institucionales, educación, salud, poder judicial. La regionalización tiene que ser replanteada. La descentralización. La regionalización para mí no ha funcionado en la forma de vida. La regionalización es una... Lo que hemos sido exitosos... Pero deberíamos avanzar hacia una descentralización, ¿no es cierto? Es que la regionalización, yo no pienso volver al pasado. Pero la regionalización como está fracasando. Felizmente no se dan más recursos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo plazoletas, estadios, palacios municipales. No tienen capacidad de gasto. Bueno, Islay tiene un... ¿Has visto el parque temático de Islay? Está construyendo estadios para panamericanos. O sea, que la cosa no es diferente, ¿no? No, ese error de los panamericanos lo asumió Pedro Pablo Kuczynski, que teníamos una ocasión ideal para salirnos los panamericanos por el fenómeno del Niño. O sea, no es del gobierno actual, ya no se puede dar marcha atrás. ¿Ya? Concretamente yo me refiero a la regionalización. Claro. Mira, la regionalización es una vieja departamentalización. No hay una instancia entre el gobierno regional y el gobierno central, son caudillos regionales, falta ahí, no está bien diseñada. Tenemos que empezar esquema de macroregiones. Y los gobiernos regionales y locales no tienen capacidad de hacer un gasto eficiente. ¿Y por qué no somos más osados y pensamos un poco más a futuro y no empezamos a debatir cosas muchísimo más importantes dentro de la descentralización, como el federalismo, por ejemplo? Tenemos al lado a Brasil, país federal, tenemos a Argentina, país federal, tenemos México, que es federal, tenemos a Estados Unidos, que es federal, tenemos a Suiza, que es federal.
¿por qué no llevamos la descentralización hacia un extremo? Mira, un país, Brasil es un caso aparte, es un país continente. Estados Unidos es Estados Unidos. Suiza es, Irrepetible, Suiza es ¿no? Suiza, ¿ya? Entonces yo creo que acá tenemos que adaptar las cosas a nuestra realidad. Tratamos de copiar. Yo creo que la sustitución de importaciones vino algo más complicado. La sustitución de ideas y de criterios. Nos generamos opciones propias. Tenemos que integrar macroregiones. No podemos tener Tacna y Moquegua por separado, Piura y Tumbes por separado. Tenemos que hacer inserciones transversales y tenemos que reconocer una realidad. El dinero que se da en muchos casos no existe capacidad de gestión. Se pone a nivel de micro administración. Pero también tenemos que ver el otro lado, ¿no es cierto? O decir que no pasa realmente nada. Es tremendo. Los arequipeños sufrimos de un terrible sistema de transporte que podría solucionarse con una inversión pública que se calcula alrededor de unos 1.500 o 2.000 millones de dólares. Pero dicen, no, ¿cómo le vamos a dar a Arequipa eso? ¿Y cómo Lima sí le pueden dar para la segunda etapa del metro 7.000 millones de dólares? ¿5.000 millones de dólares? Entonces, allí hay un desequilibrio, hay también algún problema, ¿no es cierto? El mismo Cano. El Cano, tienen que entender las regiones que los recursos son del país. No son de una región específica, eso lo explicaba en Cajamarca. O somos países diferentes. Entonces, acá hay un problema en el diseño mismo. ¿No? Miren la reconstrucción. Claro, pero el asunto es que la mayor parte del dinero público está en Lima, ¿no es cierto? Se está invirtiendo en Lima. Te diría que ha cambiado fuertemente. Ya. Hay un cambio en el porcentaje, eso es del pasado. Hay un cambio fuerte, al contrario. Lo que a mí me preocupa es que cada vez se introduzca dinero y no se haga un uso debido. Me expreso claramente. Claro, o sea que no somos eficientes. 22.000 millones de soles que se dan para la reconstrucción en el norte. ¿Ya has visto las denuncias, lo que viene? Tenemos que pensar un esquema diferente. No darle el dinero a los gobiernos locales y regionales para que atomicen la inversión. Tenemos que pensar cómo se hizo la reconstrucción de Irak o los panamericanos. Toda la región Piura se subasta a nivel internacional. Y viene una empresa especialista en reconstrucción como Bechtel Corporation o cualquier otra. Hay empresas canadienses, americanas y británicas que se encargan de armar todo el esquema. Mira cómo están funcionando los panamericanos. Bueno, tenemos que ir a una nueva pausa. Estoy con Alejandro Indacochea, analista económico. Tras la pausa entramos en otros temas económicos porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo incide la crisis judicial en el tema de las inversiones. Recordemos que lo que suele hacerse son los arbitrajes, pero no nos ha ido muy bien ni como regiones, ni como país en el tema de los arbitrajes. Hablamos de eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estamos con Alejandro Indacochea, analista económico, fundador de Centrum, una de las más prestigiadas escuelas de negocios del país y de Sudamérica, además, ¿no es cierto? Bueno, yo quería entrar un poco a este tema judicial. El asunto es que siempre se ha dicho de que nosotros, para atraer inversiones, debemos tener estabilidad política, debemos tener un buen sistema de justicia, porque si no las inversiones se van a ir a otro lugar. Resulta que no tenemos estabilidad política y resulta que hemos visto cómo se nos ha caído atrozmente el poder judicial, ¿no es cierto? Una gran crisis judicial. ¿Qué pasa con las inversiones en este contexto? Mira, sin duda, todo el problema del arrastre de corrupción, que ha tenido sus implicancias, no solamente a nivel del arbitraje, no solamente a nivel del Poder Judicial, han derrumbado el arbitraje privado. Bueno, Orellana lo ha hecho. Estoy viendo casos de compañías extranjeras que no quieren arbitraje en cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque ha habido problemas de corrupción con Odebrecht. Sí, ¿no? Odebrecht, Orellana. Nos tenemos que poner en manos del arbitraje internacional. Yo estimo que todo este efecto nos debe haber costado tranquilamente en la factura 1% del PBI. Para que la gente lo pueda entender, ¿cuántos millones? El PBI estamos hablando de 200.000 millones de dólares. 10% es 20.000, 1% son 2.000 millones de dólares. ¿Cuántos millones de dólares? ¿No? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántos desayunos hubiéramos podido dar? Con 2.000 millones solucionamos los problemas del transporte de Arequipa con nueva infraestructura vial de primer nivel. Un solo año. Entonces, esto sin duda tiene un alto costo.
Pero tenemos que hacer esas reformas, tenemos que dar ese cambio en las instituciones. No estamos funcionando en la forma de vida. Es un sistema de bloqueo, la legislación incluso está totalmente obsoleta. Mira, por ejemplo, en legislación laboral, es una legislación para 50 años atrás, cuando tú entrabas a la empresa y hacías carrera y te jubilabas y te quedabas de por vida. Hoy día hay la uberización del empleo. Uber no tiene nada, los contratan en la calle. La legislación no encaja con la realidad. Como hay un desfase, nadie contrata en forma permanente. Los empresarios recurren a contratos renovables. No es que sean malos, sino que si no hay opciones, se tiene que adecuar a esa nueva realidad. Permítame hacerle una pregunta de contexto, tal vez de fondo. ¿A qué tipo de Estado estamos apuntando y a qué tipo de sociedad estamos apuntando? Le hago la pregunta, porque, por ejemplo, los países nórdicos siguen con su estado de bienestar, ¿no es cierto? Donde sí necesitan ajustar algunas reformas, donde el pago de impuestos el pago de impuestos es tremendo, pasa inclusive del 50%, 51, 52, 55%, pero reciben unas retribuciones del Estado tremendas. Educación del primer nivel en cualquiera de las escuelas del país, salud pública, cosas importantísimas. Aquí nosotros, ¿hacia qué apuntamos? ¿Cuál es nuestro paradigma de sociedad? Mira, hoy día ya no hay paradigmas, te diría. Europa está colapsando con el sistema de envejecimiento poblacional. La gente vive 95 años y se jubila a los 65, 30 años, que es imposible mantenerlo. Lo que sí nosotros no entendemos es el mundo. ¿Qué ha sucedido? Ahora ya hay jubilación anticipada, no a los 65, sino a los 55 años, 50 años. ¿Y esa gente que va a vivir 90 años? Si hoy día tenemos 2,5 millones de personas que pasan los 65 años. Un Congreso irresponsable que aprobó una ley populista. ¿Qué vamos a hacer cuando en el 2025 haya más de 5 millones de personas que pasen los 65 años? Si no tenemos, ¿El Estado da todo? Si no tenemos un paradigma, ¿cómo alineamos nuestras políticas hacia un objetivo nacional cuando también no somos precisamente una nación, ¿no es cierto? Es que, mira, vamos por partes. Yo soy ajeno a esos paradigmas, a esas cuadraturas. Miremos el mundo, cómo ha cambiado. China. La economía más grande del mundo va a ser China, no está en discusión eso. La discusión es cuándo va a ser. Y parece que es cuanto antes. China es una economía que todavía sigue siendo una economía estatal, discutible. Mira la paradoja del mundo. Por otro lado, no se respeta propiedad intelectual. Y muy probable que la China se desintegre en partes. Entonces, el mundo está cambiando. El mundo tiene una evolución total. No hay industrias, no hay más. Tenemos que ser flexibles. Ya no mirar al pasado. Tratamos de encontrar nuestras respuestas mirando al pasado. Derecha, izquierda, neoliberales, encasillar el rol del Estado. No, miremos que el mundo ha cambiado. El mundo va a seguir cambiando a forma gigantada, no nos espera. Y evitemos esos populismos de derecha o de izquierda, ¿no? Como sucede hoy día en Estados Unidos con Trump. Que recién vamos a ver Trump cuando las cosas se ajusten de acá a 1 año y medio, 2 años, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos empezar a ver? ¿Qué es lo que debería hacer este gobierno? Ya no pensando en el 2021, porque las cosas se han hecho tremendas. Alguna vez me dijeron, ¿no? Ahora el corto plazo es 1 año, el mediano plazo es 2 y el largo plazo es 5. No, esa es una simplificación de la realidad. Mira, en nuestro país existe un vacío de futuro. Ni los políticos, ni los empresarios, ni los académicos queremos mirar el futuro. Todo es la coyuntura, todo es el momento. No entendemos que el mundo ha cambiado. El viejo planeamiento estratégico que fijaba su visión, misión, sus objetivos para definir, ya ha pasado a la historia. Hoy día los países prospectan, ya no hay centros de planeamiento estratégico. Chile tiene centro de prospectiva, Colombia centro de prospectiva. ¿Qué es un centro de prospectiva? Prospectiva es un enfoque diferente. El enfoque del planeamiento estratégico era un enfoque inercial de la época de la Unión Soviética. Entonces las empresas que vivían durante toda la vida eran eternas, fijaban sus objetivos, sus metas en ventas, y eso es lo que hemos copiado. Hoy día la prospectiva lo que trata es del futuro para el presente. El presente se explica en función del futuro. Nadie puede predecir el futuro, pero tengo que bosquejarlo. Tengo que prepararme para ese futuro que viene. ¿Qué empleos necesito en el futuro?
¿Cómo voy a actuar ante la medicina? ¿Qué hago cuando el grafeno se haga obsoleto? ¿Qué voy a hacer en un mundo en el cual la industria perdió relevancia a nivel mundial? ¿Alguien está pensando esto en nuestro país? Diría que no hay. ¿Ni siquiera en la academia? En la academia se está bosquejando. Justo la razón de ser de mi visita a Arequipa es haber presentado el libro de Prospectiva Estratégica, más allá del planeamiento estratégico, porque tenemos que mirar un futuro que viene y que no nos tome de sorpresa. El presidente Vizcarra nos ha anunciado el Bicentenario, pero el Bicentenario ya está acá. ¿Qué vamos a hacer el 2025, el 2030? ¿Qué va a suceder cuando tengamos nadie lo sabe claramente? Cuando de repente el cobre no sirva para nada, donde el mundo esté totalmente digitalizado, las universidades se queden atrás, donde requieras nuevo tipo de carreras, otro tipo de competencias. ¿Cómo nos vamos a reestructurar? ¿Vamos a tratar de encontrar respuestas en el pasado? En etiquetas derecha, izquierda, liberales, no liberales, ¿Y dónde deberíamos empezar a pensar esto como país? Porque foros como el Acuerdo Nacional no parecen funcionar, ¿verdad? O sea, ¿dónde tenemos que empezar a hacer esa prospectiva? Mira, el Acuerdo Nacional es unas reuniones periódicas que se concertan y se trata de bosquejar algo, siempre continuando en forma lineal. Mira ahorita lo que está sucediendo, pongamos, con la clonación. Tengo un amigo empresario en el sur de Lima que está muy preocupado. Está planteando una demanda en los tribunales británicos, porque llegó la noticia que su cliente más importante, un británico, le ha hecho clonación del último lote de caballos de paso que él exportó. Con lo cual teníamos caballos de paso nacidos, criados y comercializados, que peruanos solo tendrían el nombre. Esto ya pasó en Arequipa con la alpaca. Yo me acuerdo, Arequipa exportó 136 alpacas a Australia. Australia las exportó a Nueva Zelanda a Inglaterra. Las mutaron genéticamente y hoy día prefieren las lanas de la alpaca mejoradas genéticamente de Inglaterra y Nueva Zelanda. Esos son los retos del futuro, el mundo no te espera. Y vivimos de la historia. Somos un país en el cual siempre miramos hacia atrás, glorioso, rico, buscando culpables, los recursos naturales, y no es así. Siempre pensando que nos robaron. Y siempre pensando, digamos, ese apego hacia atrás, ¿no? Ese apego hacia atrás, un país de historia, de historiadores. El futuro es el que tiene que ser glorioso. Ya no podemos mirar hacia atrás. Tenemos que ir a una nueva pausa. Cuando regresemos pretendo hablar del empleo. El empleo es importantísimo en un país. ¿Cómo generarlo? Tenemos 500.000 más de personas buscando trabajo. Vinieron de Venezuela, lo buscan en el Perú. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo podemos mejorarlo? Eso es importante para mí y para usted. Tras la pausa lo tocamos. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Alejandro Indacochea, analista económico, profesor de Centrum y fundador de Centrum. El tema del empleo es importantísimo en un país, como lo había dicho en el bloque anterior. En el Perú hay un discurso que se ha venido dando, repitiendo, aprovechado, marketeado, y que es Perú, país de emprendedores. Y salen gente que los llama, vamos a emprender, vamos a hacer, y después inclusive esas personas se postulan a la presidencia de la República buscando el voto de los microempresarios. ¿Podemos hacer realmente de nuestro país un país de emprendedores, un país de empresarios? Mira, está bien avanzar en la dirección de emprendedores, capacitando, educando a la gente, porque tienen que ser emprendedores preparados. Steve Jobs, sus padres trabajaban en Silicon Valley. Tienes el caso Bill Gates, su padre era físico. Entonces hay un ambiente de entorno, no es que yo salgo así nomás a ser emprendedor. Me da la impresión que en muchos casos ese eslogan se ha prestado a un desempleo disfrazado. Claro, es un empleo de supervivencia, ¿no Supervivencia es un desempleo disfrazado. Ahora, el problema del empleo es grave. Primero son de los 16 millones, 4 millones y 12 millones que no tienen nada. ¿Por qué? Porque la barrera de ingreso es muy alta. No puede pagarlo, no tiene competitividad la pequeña, mediana empresa. Al subir el salario mínimo, al subir esos beneficios, la barrera es más alta, impiden el ingreso de esos 12 millones que están afuera, paradójicamente. Ahora, nos falta una
una, digamos, legislación laboral acorde con los tiempos modernos e incluso tratar la política migratoria que has mencionado con los venezolanos. Se estima que la migración de los venezolanos ascienden a 446.000 venezolanos que han llegado al país. Hay más de 100.000 que son profesionales, que son médicos, que son ingenieros, en muchos casos con posgrado, matemáticos, físicos, con estudios de posgrado, que han salido huyendo de la Venezuela. Es nuestra oportunidad como país para hacer una política migratoria y que esa gente nos ayude en el desarrollo. Médicos en Madre de Dios, en Puno, en zonas alejadas, bienvenidos en el país. Silicon Valley tiene más del 70% de chinos e hindús, con una política migratoria abierta. Los países ricos se han enriquecido con una política, digamos, adecuada de ese uso del capital humano. Lo estamos dejando pasar. ¿Podemos utilizar ese capital humano, pero realmente podríamos utilizar ese capital humano de esa manera? O sea, ¿podríamos generar legislación que haga que esos médicos, que esos ingenieros se vayan a trabajar a la selva? Yo creo que no, porque al final los empresarios de aquí, de las ciudades más grandes del país, van a decir, no, vengan aquí. Ya está pasando en algunas empresas grandes. Los ingenieros peruanos que cobraban tanto de sueldo, se quedan fuera, los despiden y contratan a otro con igual o tal vez mejor capacitación y con un sueldo menor. Entonces, ahí se genera una distorsión en el mercado laboral. ¿Cómo podríamos evitar que esas distorsiones se den? Inevitablemente, el mundo es competitivo. En Centro voy a enseñar no por la historia, no por ser el profesor fundador. Tengo que enseñar porque tengo nuevas competencias. Publico, investigo, tengo una propuesta. Hoy día, lo que menos interesa es cuál es tu procedencia, si me ayudas o no para gestar desarrollo. Más aún, te explico, se habla de industria nacional. Yo te pregunto, yo no me he encontrado con alguien que llegue a un centro comercial y diga yo quiero industria nacional. ¿Les interesa en algo industria nacional al consumidor? Al consumidor lo que le interesa es calidad y buen precio, independiente de dónde venga. Si tú me encuentras a alguien en el centro comercial que llegue y que diga quiero industria nacional, me avisas. Ya no hay. Eso es paradigma del pasado. Hoy día tenemos que competir en el mundo. Profesores, ingenieros, médicos. Y tenemos que ver el mejor resultado para bienestar de la sociedad. El asunto entonces regresa al tema educativo. Nosotros no estamos formando ni buenos ingenieros, ni buenos... Nosotros no podemos competir muy fácilmente en un mercado internacional. No generalicemos. Yo creo que sí. Yo soy egresado de la Universidad de Ingeniería. Hay una carrera en Ingeniería Física y egresaron 13 alumnos y 8 se quedaron trabajando para Microsoft en Canadá. No le damos oportunidad acá. Entonces, hay un esfuerzo y hay universidades que están dando las competencias adecuadas, pero otras no lo están haciendo. Son correspondencias, son cursos por internet, los profesores tienen sueldos de miseria, es un sistema educativo totalmente obsoleto, es la fotocopia, el profesor que presenta en el PowerPoint. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo generamos empleo? Nosotros necesitamos como país generar determinada cantidad de empleos. Me parece que era alrededor de 300.000 anuales. ¿Tenemos esa posibilidad? Ya sabemos que el Estado no puede generar empleos, eso depende de la empresa privada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos atraer inversiones cuando tenemos este caos judicial, político? Bueno, tenemos que salir de este entrampe. Felizmente la población está entendiendo que la única forma de generar empleo es con inversión, con crecimiento de la economía. Y para crecer necesitamos inversión. Y para esa inversión los estados ya no dan. Salvo el populismo que lo pide, ¿no? O que piden que todo lo dé el Estado y después el Estado colapsa. Y solamente usan para beneficio propio los populistas. Pero esa inversión tenemos que darle un contexto adecuado. Contexto, estabilidad jurídica, estabilidad política, reglas de juego. Minería, no podemos seguir desaprovechando minería. Me imagino que le preocupa mucho, por ejemplo, que nuevos gobernadores regionales o en los lugares que hay segunda vuelta haya todavía candidatos que digan que las obras se van a hacer por administración directa para que los recursos queden en las localidades. ¿Te das cuenta de lo que significa eso?
vamos a terminar construyendo parques jurásicos como el de Islay, importando muñecos de Japón. Te hago la pregunta, es que tenemos que hacer un acto de contrición, la realidad no podemos taparla. Es algo que no está funcionando. Yo soy amante de la descentralización. Yo he pasado gran parte de mi niñez, de mi vida, al interior del país. Pero acá hay un problema de fondo. A la larga estamos afectando lo que tratamos de hacer. ¿Cómo hacemos para desarrollar el interior del país? Porque miremos Estados Unidos. Sí, pues, Washington es la capital, pero Nueva York es Nueva York. Y Las Vegas es Las Vegas, y San Francisco, y Los Ángeles. Y todos tienen vocaciones productivas, tienen vocaciones distintas, diferentes, y se armonizan. Vayámonos a Colombia. Cuando uno habla de Colombia, no solamente habla de Bogotá, pues, ¿no? Uno puede hablar de Medellín, puede hablar de Cartagena, de otras ciudades. En Brasil pasa cosa similar. ¿Por qué nosotros, cuando hablamos del Perú, parece que solo habláramos de Lima y por temas turísticos de Cusco? No podemos hacerlo por decreto, ni lo puede hacer el Estado. Yo creo que esa es la premisa de partida. Muchos quisieran que el Estado haga todo. ¿Cómo lo va a financiar? Converso con mis amigos muchas veces de izquierda, les digo, ¿cómo lo van a financiar? No sé, que el Estado lo haga. Eso es irresponsabilidad. Yo sí te doy la respuesta a eso. Tenemos que generar desarrollo en cada una de las regiones. Arequipa es privilegiada. Se están trasladando oficinas de ingeniería de Tarapacá a Arequipa, porque es un clúster minero latinoamericano. Ya Chile agotó sus minas, siempre empezó antes, y el costo de explotación es más caro. Nosotros acá, que Yabeco, ¿te das cuenta de lo que va a significar 5.300 millones de dólares? Qué pena que creo que hay una protesta, ojalá que eso se supere cuanto antes. ¿Te imaginas si arrancamos con Tía María, continuamos con Las Bambas, impulsamos a Purímac? Es decir, tendríamos para crecer en la región sur un 6-7% tranquilamente y superar este problema de su desarrollo. Perfecto. Tenemos que ir a una pausa más. Tenemos un bloque más, ¿verdad? Ya he perdido un poco el hilo del programa. ¿Tenemos un bloque? Nos vamos a una pausa, regresamos. Estamos de regreso en el programa y ahora no vamos a dejar las cosas en el aire con Alejandro Indacochea, analista económico, fundador de Centrum, sino vamos a intentar ver qué cosas podemos hacer en estos momentos en el país, qué deben hacer nuestros gobernantes en estos momentos. Ya hemos dado el marco, creo que tenemos un panorama de lo que está pasando en el mundo, de los problemas que estamos afrontando, pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacerse desde el Ministerio de Economía, en Palacio de Gobierno, en el Congreso de la República? ¿Cuál es el tema más importante o las líneas de conducción hacia un mejor país? Políticamente no veo la cosa tan complicada. Creo que es una oportunidad para el presidente Vizcarra llamar a ese Congreso de Unidad Nacional con un mensaje claro de reformas. Mi invocación que el presidente deje la trampa de la popularidad. Él no puede hablar sobre Toledo, no puede hablar sobre Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque va a interferir con la justicia. Él quiere seguir levantando las encuestas son efímeras. El país lo necesita con reformas. ¿Qué reformas concretas? Reforma tributaria. Pues reforma tributaria no es lo mismo de siempre, pues que paguen los informales y los formales somos los buenos. No es así. Hay un problema serio con las exoneraciones tributarias. ¿De qué estamos hablando? Porque eso suele ser un tema tabú. Paradigma, y yo sé que a muchos recibo llamadas, presiones de por medio. Las universidades tienen un subsidio de más de 2.300 millones de soles en el país. Mi pregunta es la siguiente: ¿está cumpliendo su objetivo el subsidio o hay una forma mejor de dar ese subsidio? Porque sobran tanto dinero que muchas de ellas tienen hasta dinero para financiar congresistas y campañas presidenciales. Entonces tenemos que repensar eso. Yo no digo que lo quiten, pero ¿está cumpliendo realmente el objetivo para el cual nos estamos sacrificando todos, dando 2.300 millones de impuestos? ¿Están cumpliendo el objetivo las exoneraciones en la Amazonía, donde se importan casi miles de tierra importada para Iquitos? ¿O tenemos que explicarle a la población qué forma más eficiente de hacerlo? ¿Casinos? ¿Tiene sentido exonerar casinos? No, además los casinos es la mejor manera de lavar dinero en el mundo. Claro, pero están exonerados además. O sea, aquí, sí, o sea,
Hace un año estuvo aquí uno de los periodistas más importantes en el mundo, que ha vivido además en el Perú, John Lee Anderson, y se quedó escandalizado. En el High Festival tocó el tema y dijo, no se puede, es la manera más fácil de lavar dinero en el mundo, y en el Perú los casinos. Tenemos que hablar de una reforma institucional. Las instituciones son importantes. Tú me hablabas del paradigma. Antes de que pasemos a una pregunta más sobre exoneraciones, porque en medio de todo esto, en el Congreso de la República, los sectores de izquierda piden que se revisen las exoneraciones tributarias a las empresas mineras, por ejemplo. Mira, se puede replantear en algunos de los casos, pongamos la inversión que se hace inicial, que paga el IGB, se deduce de inmediato. Y en esos años iniciales el Estado tiene que devolver dinero. De acuerdo, conversemos. Pero recordemos, no matemos la gallina de los huevos de oro. Que es ahora lo que nos puede mantener. Pero tratemos pues la agenda, tratemos la exoneración de las universidades. Y todos aquellos congresistas que son financiados por universidades privadas, que reciben dinero de las universidades privadas, viajes al exterior, a la China, que se retiren del hemiciclo para que no haya conflicto de intereses. Correcto. Hablemos de la reforma institucional ahora. Mira, tú me hablabas del paradigma. El Estado no puede hacer todo, ese viejo Estado ya colapsó. Y estamos viendo el desastre cuando el Estado quiere dar todo, genera corrupción. El Estado y el sector privado, cada uno tiene su tarea. El Estado tiene que ser un facilitador, un promotor. Pero para regular, el mejor regulador es la competencia. Pero cuando no existen condiciones de competencia, tenemos que regular. Tenemos que reforzar los organismos reguladores. OCT, los INERMI, donde hay casos de OCITRAN, donde hay casos de corrupción. Hacer una verdadera reforma tributaria, replantear una que no haya monopolios disfrazados. Que se regulen, que haya ese rol las instituciones. Tenemos que hablar de un poder judicial reformado, totalmente diferente. Esto da un desconcierto a nivel de toda la población. Si no hay justicia, nosotros no podemos avanzar. Y han demostrado que son incapaces de reformarse ellos mismos, como lo estamos viendo. Pero esta agenda hay que tratarla, la población la pide. Tenemos que replantear la educación, una educación del futuro. No podemos seguir dando una educación del pasado, no es justo. El 50% no entiende lo que lee al interior del país. Ese es el desfase histórico. El Estado no va a lograr el desarrollo regalando dinero o dando desayunos. Tenemos que levantar ese nivel de competencias. Reforma en salud. Hay un desfase de 30, 40 años en salud. Y con lo que hemos abierto, digamos, para el exterior, porque estamos dando atención a los migrantes venezolanos, prácticamente la salud ha colapsado. Entonces, esa agenda de reformas, la regionalización. Yo sé que muchos no quieren tocarla, pero tenemos que repensar cómo hacemos para que funcione mejor la regionalización. Esa agenda... Repensar la regionalización involucra un proceso de recentralización mientras se genera el modelo? No. Propuestas diferentes. Por ejemplo, los gobiernos regionales llegan directo al gobierno central. No hay una instancia intermedia. Entonces las campañas electorales se montan siendo el enemigo del gobierno central. Y con ellos perjudicamos la marcha como país. Las competencias no están dadas. No te digo en Arequipa, te digo en muchos otros sitios. Tienes monumento a la hamaca, ¿ya? Tienes monumento al árbitro, palacios municipales. ¿Es justo eso? O no sucede nada, seguimos avanzando. No, porque esos recursos son de todos. Si no gestamos desarrollo con ellos, perdemos la oportunidad. Eso ya no lo volvemos a tener. Claro, solo que durante cuando no existían los gobiernos regionales, las ineficiencias eran similares, ¿no? O sea, no es el gobierno nacional, digamos que no es distinto a los gobiernos regionales. Seguimos teniendo problemas. El gobierno nacional ha tenido tremendos problemas con el actual presidente y el presidente que renunció, ¿no? Chincheros es un caso emblemático para analizar, ¿no? Mira, Chincheros tienes un caso peculiar, varias cosas. Unido al problema que sin duda ha habido con el arrastre de corrupción, un lobismo que nos lleva al CIAD y que nos va a costar dinero a todos, hay un problema de partida que yo no entiendo cómo pasó desapercibido. El tema técnico, que usted lo ha venido reiterando, ¿no? ¿Ya ha obtenido usted alguna respuesta? Porque esto no lo está diciendo usted aquí, lo ha dicho hace tiempo. ¿Y qué le han dicho? Hace 20 años lo dijo
Tornay, un general de la Fuerza Aérea, donde vino una misión americana y que no habían condiciones técnicas. Entonces, ¿quién no está funcionando? Proinversión tiene una responsabilidad ahí. ¿Quién hacía los trabajos técnicos, las evaluaciones técnicas? ¿Quién hizo la evaluación técnica de la transoceánica? ¿Quién hizo la evaluación técnica del gasoducto? ¿Quién ha hecho la evaluación técnica de la refinería del norte? Sí, pues. Entonces, esas instituciones tenemos que reformarlas. Pero no, ha mencionado la refinería del norte, pero qué bien se dan la mano con el rey de España. ¿No? Mira, Hablando de la hay una parte protocolar que es inevitable, Sí, ¿no? pues. Tenemos que tener Pero se esa pone parte como protocolar. emblemático el asunto en las noticias. España es Tremendo. importante para nosotros. Mira, ahorita en construcción, ¿no? Ante el colapso de construcción, ¿no? Quienes están cubriendo ese vacío son constructoras españolas. Tenemos que aperturarnos al mundo. El mundo ya no es cerrado, el mundo no es pequeño. Perfecto. ¿Sabes qué sucede? Te diría como autocrítica, nuestra clase dirigente tiene un enfoque muy doméstico, muy cerrado. No miramos al mundo. Nos ganó el tiempo. Un programa entero y nos quedó corto. Muchísimas gracias por haber Gracias a estado con ustedes por la nosotros. invitación. Alejandro Indacochea, analista económico, fundador de Centrum. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.